Buenos días, informa Visión 7, directo a Microcine del Ministerio de Economía. Allí conferencia de prensa del ministro Julio De Vido. Ferrocarriles adoptó un papel nacional activo en la gestión y explotación de tales servicios. Que el crecimiento del ferrocarril se mantuvo en forma constante hasta el año 1955, fecha en la cual declina el interés político en su sostenimiento y finalmente resulta seriamente afectado a partir del año 1958 por aplicación del denominado Plan Larkin, el cual fue el primer factor del desmantelamiento del ferrocarril argentino. Que el plan consistió en abandonar el 32% de las vías férreas existentes, despedir a 70.000 empleados ferroviarios y reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, al igual que 70.000 vagones y 3.000 coches, con la idea de que se comprase todo esto en el mercado exterior. Que en el año 1974, en el tercer mandato del general Juan Domingo Perón, se retoma la política de desarrollo de los ferrocarriles, iniciándose un periodo de modernización del sector mediante la electrificación ferroviaria, al autorizarse posteriormente las obras correspondientes a la electrificación del ferrocarril Roca, que con finalización de dicha obra en el año 1982 se dio certificado de defunción a la industria ferroviaria. Que efectivamente en los años 80 se profundiza la política liberal de abandono del servicio y así Ferrocarriles Argentinos ingresa en un profundo deterioro, con un alto déficit operativo, adolescencia, obsolencia técnica, falta de mantenimiento de los bienes e infraestructura y bajo nivel de inversión. Que en base a dicha situación y el colapso general en que se encontraba el sistema económico argentino, con su punto más agudo en el año 1989, es que en el marco de las leyes números 23.696 y 23.697 se decide agudizar la política liberal en la denominada reforma del Estado y privatizaciones de las haciendas públicas productivas. Que en dicho marco se decide la privatización de los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros y de carga mediante la técnica de la concesión. Que la privatización de los servicios ferroviarios y justamente la visión del servicio como un negocio privado profundizaron la crisis, que efectivamente se verifica un periodo de grave recesión, increyendo en el sector que va a colapsar en el año 2000 y que finalmente desembocara en la sanción de la ley número 25.561 que declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Que a ello se le suma la política de los años 90 de la provincialización de los servicios ferroviarios locales en el marco del decreto número 1168/92, política que fue un rotundo fracaso por la imposibilidad de sostener tales servicios por parte de las provincias y la carencia de interconectividad entre las redes provinciales, por lo cual, a los fines de retomar tales servicios, se dictó el decreto número 1261/04, que a su vez derogó el decreto número 1168/92, haciéndose cargo la Nación nuevamente del monitoreo de los servicios de larga distancia de pasajeros. Que hacia mediados del año 2002 la situación de la red metropolitana era desesperante y por ello se dictó el decreto número 2075 de fecha 16 del 10 del 02, a través del cual se declara en estado de emergencia a la prestación de los servicios correspondientes al sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo del área metropolitana de Buenos Aires. Que cabe destacar que el 25 de mayo del año 2003, con la asunción del presidente Néstor Kirchner, el gobierno nacional se encontró con un escenario devastador. Más de 15.000 kilómetros de vías fuera de servicio, cientos de estaciones clausuradas y abandonadas, y con ello, pueblos aislados. Que en el año 2003 el Poder Ejecutivo Nacional decidió adoptar como política de Estado un rol activo en las concesiones ferroviarias a fin de reconstruir el sistema ferroviario desmantelado por las políticas reseñadas en los primeros considerandos del presente, con el fin de fortalecer y mejorar los sectores actualmente en explotación, incluyendo la reactivación de distintos ramales ferroviarios de pasajeros de media y larga distancia. Que en este sentido, desde el año 2004 a la fecha, el Estado Nacional asignó a la ejecución de obras y para el mantenimiento de la red y la infraestructura ferroviaria la suma de pesos 4.000 millones.
que asimismo, a través del proyecto de transporte urbano Buenos Aires, con financiamiento del Banco Mundial, se invirtió la suma de pesos 720 millones en la mejora de infraestructura de estaciones, pasos a nivel, pasos bajo nivel y áreas de influencias de estaciones en distintas localidades del área metropolitana. Que debe destacarse también como obra de infraestructura medular para el transporte de carga y de larga distancia de pasajeros, la obra sobre la laguna La Picasa, con una inversión de 180 millones de pesos. Que la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado, ADIF SE, invirtió en el periodo 2010-2011 la suma de pesos 800 millones para la rehabilitación y puesta en valor de distintos ramales ferroviarios de carga y pasajeros en las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Que asimismo se encuentran iniciadas las obras de soterramiento de la línea Sarmiento en la primera etapa entre las estaciones de Aedo y Once por una inversión aproximada al momento de la contratación de pesos 6.000 millones. Que en lo que respecta al material rodante se han adquirido e incorporado al sistema más de 553 coches nuevos y se encuentran en ejecución otras 710 unidades. Además, se han renovado más de 448 kilómetros de vías y se encuentran en ejecución otros 750 kilómetros más. Que por parte y en el marco de la política de inclusión social llevada adelante por el Gobierno Nacional desde el año 2003 y con el objeto de garantizar el pleno empleo y el derecho de traslado de las personas a un precio acorde con el carácter social que tiene el sistema ferroviario, se subsidiaron costos de explotación y mantenimiento promedio del orden de los 900 millones de pesos usuario año entre 2004 y 2011 por aproximadamente la suma de 13.000 millones de pesos. Que sin perjuicio de las inversiones descriptas, resulta necesario destacar las situaciones originadas en hechos de violencia que sufrieron los bienes objeto de las concesiones ferroviarias. Que desde el inicio de la concesión de Trenes de Buenos Aires, Sociedad Anónima, a la fecha, el contrato ha sido objeto de diversas modificaciones y adecuaciones introducidas por el Estado Nacional a fin de garantizar la continuidad del servicio. Que las normas dictadas en el marco de la emergencia económica expresamente han establecido que el concesionario tiene a su cargo el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y seguridad del servicio. Que en relación al cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato de concesión, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNR3, en su carácter de órgano de control, ha realizado las inspecciones correspondientes y verificado numerosos incumplimientos del concesionario, quien fue oportunamente sancionado. Que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, ha objetado las gestiones del concesionario correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011. Que en fecha 13 de febrero de 2012, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte remitió un informe elaborado por la Gerencia de Seguridad en el Transporte. Que dicho informe resalta respecto de la empresa Trenes de Buenos Aires, Sociedad Anónima, la falta de mantenimiento adecuado, con lo cual se pone en riesgo la continuidad, seguridad y calidad de los servicios involucrados, independientemente de las sanciones pertinentes, por lo que propone que, de considerar lo necesario, la autoridad de aplicación se arbitren medidas de remediación y regulatorias adicionales para que se encaucen las prestaciones de los servicios involucrados. Que las sanciones pecuniarias aplicadas a la fecha, si bien en virtud de lo previsto por el artículo 1 del decreto número 1090/02, fueron remitidas a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, UNIREN, para su inclusión en el proceso de renegociación contractual, su finalidad correctiva no pudo generar que la concesionaria modificara su conducta, cumplimentando con sus obligaciones a fin de adecuar el servicio a las condiciones establecidas en la normativa vigente. Que en el marco del proceso de renegociación llevado a cabo con la concesionaria, la UNIREN ha realizado una evaluación negativa sobre el nivel de cumplimiento contractual de concesionario y la perspectiva de establecer un marco de entendimiento que conlleve a niveles razonables y suficientes para garantizar las condiciones de accesibilidad, seguridad, calidad y eficiencia en la prestación del servicio concesionado. Que la investigación judicial sobre el siniestro ocurrido el 22 de febrero de 2012 en la estación 11 de
la línea Sarmiento, se encuentra en plena etapa de prueba e investigación, llevándose adelante distintas medidas instructorias ordenadas por el señor juez interviniente. Que sin que implicase intromisión de la Administración en la investigación judicial, se dispuso, mediante la resolución número 199, de fecha 28 de febrero de 2012 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la intervención administrativa, técnica, operativa, temporal al contrato de concesión, que en el marco de la citada intervención resultan determinantes las conclusiones a las que arriba el interventor en su informe presentado en fecha 15 de mayo de 2012, que acreditan el deficiente estado de conservación y mantenimiento del material rodante, del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y de las condiciones de prestación del servicio, incumplimientos imputables en forma exclusiva a la concesionaria. Que en este marco los incumplimientos del concesionario agravan el déficit histórico en el estado general de la infraestructura, equipamiento y material rodante y redunda en el deterioro de la capacidad y calidad de los servicios prestados. Que lo expuesto coloca al poder concedente en una posición inequívoca respecto al ejercicio de su facultad rescisoria como garante del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros. Que esta rescisión opera por culpa exclusiva de la concesionaria en virtud de sus graves y reiterados incumplimientos que configuran los extremos establecidos en los numerales 19.2c y 19.2g del contrato de concesión y su adenda en virtud del interés público comprometido. Por ello, la Presidenta de la Nación Argentina decreta: artículo primero, rescíndese el contrato de concesión para la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros aprobado mediante el decreto número 730 de fecha 23 de mayo de 1995, modificado por la adenda aprobada por el decreto número 104 de fecha 25 de enero de 2001, suscripto con la empresa Trenes de Buenos Aires, Sociedad Anónima, correspondiente a los grupos de servicios número 1 y 2, líneas General Mitre y Sarmiento, en ejercicio del derecho conferido por el contrato de concesión, artículos 19.2, inciso C, sustituido por el artículo 12 de la respectiva adenda y 19.2, inciso G, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto y con fundamento en los informes técnicos de la intervención dispuesta por la resolución número 199/12 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos UNIREN, que se agregan como anexo al presente. Artículo segundo, facúltase a la Secretaría de Transporte a formalizar la toma de posesión respectiva y a convocar a los demás concesionarios del servicio de transporte ferroviario urbano de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, Metrovías Sociedad Anónima y Ferrovías Sociedad Anónima, para conformar una unidad de gestión operativa tendiente a gestionar la operación del servicio ferroviario correspondiente a los grupos de servicios número 1 y 2, hasta tanto se determine la modalidad de prestación del servicio de conformidad al ordenamiento aplicable. Artículo tercero, instrúyese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, para que en conjunto con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Sociedad del Estado, ADIF, SE, y con la debida intervención del ex concesionario, realicen un inventario detallado de los bienes integrantes de la concesión y establezcan el estado de situación de los mismos. Artículo cuarto, instrúyese a la Secretaría de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que con la intervención de la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, y de la Procuración del Tesoro de la Nación, una vez efectuada la correspondiente liquidación del contrato conforme el régimen contractual aplicable, determinen los eventuales daños y perjuicios que fueron ocasionados al Estado Nacional y al público usuario en general durante la ejecución del contrato de concesión a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan.
Artículo 5. Invítase a la Auditoría General de la Nación para intervenir en la determinación a que se refiere el artículo precedente en el marco de su competencia. Artículo 6. Instrúyese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a dictar las normas complementarias que fueren necesarias para el cumplimiento del objeto del presente. Artículo 7. Comuníquese a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, UNIREN. Artículo 8. Comuníquese a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la Ley número 23.696, y a la Comisión Bicameral de Seguimiento, creada por el artículo 20 de la Ley número 25.561. Artículo 9. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 10. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. A continuación, escucharemos las palabras del señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio Devido. Buenos días a todos y a todas. Bueno, la señora locutora acaba de leer el Decreto Nacional 793 del 2012, en donde, como bien decía ella, se produce la rescisión del contrato de concesión que la empresa TVA tenía firmada con el Estado Nacional en un contrato desde el año 95, como bien dijo ella, del 23 de mayo del 95, con las correcciones y los agregados adendas que hicieron en el 2001, en el momento del desastre en que se vio sumida la Argentina en diciembre de ese año. Y en los meses previos también. Ustedes recordarán lo que el decreto tiene, después van a tener ustedes una copia, tiene más de 30 páginas y no es gratuito la extensión literaria del mismo, porque acude a ponernos a todos de alguna manera en autos de cuál es el estado de situación en que recibió el presidente Kirchner los ferrocarriles argentinos en el año 2003, luego del gigantesco proceso de vaciamiento y devastación que sufrieron los mismos a partir fundamentalmente del año 55. No hay que olvidar el Plan Larkin, fue el primer plan de ajuste que llevó adelante la Argentina de la Revolución Libertadora, o de la mal llamada Revolución Libertadora, en donde el plan Larkin no era un funcionario del Estado argentino, Larkin era un funcionario del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, como habitualmente lo llamamos nosotros el Banco Mundial. Fue el primer plan de ajuste sobre los ferrocarriles, luego de su nacionalización, llevado adelante, como bien decía el decreto por el general Perón en el año 48. Viene este proceso de vaciamiento que significó la pérdida de casi 10.000 kilómetros de vía, de 30.000 puestos de trabajo, de cierre de estaciones, liquidación como chatarra de material rodante que todavía era utilizable y hubiera sido posible utilizar en una Argentina de desarrollo y de crecimiento sustentable, y que en realidad ocultaba el plan, de alguna manera, de la industria automotriz norteamericana, de la necesidad de que los países construyeran, por supuesto con crédito de los organismos multilaterales, redes de carretera que reemplazaran, en el caso de Argentina, a su red ferroviaria recientemente recuperada. No tenía todavía 10 años de recuperada y ya sufría el primer plan de ajuste. Quien ha leído a Scalabrini Ortiz debe saber y conocer, y también es público en la Argentina, que toda esa red que había sido armada con anterioridad al año 48 arrancó en 1857 con la famosa Ferrocarril del Oeste, uno de los cuyos ramales hoy estamos de alguna manera rescindiendo el contrato,
recuperando además para un proceso de inversión mucho más profundo y más agudo y que lleve realmente la calidad y la seguridad en el servicio que requieren quienes lo usan. El general Roca en el año 1880 construyó el ferrocarril a Tucumán con el esfuerzo de todos los argentinos. Es mentira que los ferrocarriles originalmente los construyeron los ingleses. Las principales líneas ferroviarias argentinas las construimos los argentinos. El ferrocarril del oeste también fue argentino, no fue construido por los ingleses. Y realmente lo que hace Perón en el 48 es recuperar el impulso inicial de un desarrollo ferroviario nacional que obviamente fue interrumpido con el golpe de Estado de septiembre del 55. Creo que el decreto abunda en muchísimos datos en relación a la historia, ni que hablar de la dictadura militar que significó otro plan Larkin. También tenemos que reconocer que en el plan Larkin hubo un paro de creo que 48 días de los trabajadores del ferrocarril que impidieron que eso se profundizara, pero el ferrocarril ahí quedó realmente herido de muerte de alguna manera y llevamos hasta el año 92, el decreto 1168, donde por decreto se levantaron todos los ramales de pasajeros explícitamente. Ya no era de vender como chatarra a las locomotoras o de generar una red camionera alternativa, no, directamente era de liquidación. Eso mandaba el neoliberalismo imperante en ese momento, era la doctrina de la única verdad, de la palabra única. Y llegamos al 2003 con la devastación de la que también habla el decreto y, por supuesto, el plan de inversiones, que después voy a hacer alguna referencia, que inició el presidente Kirchner en el 2003 y luego profundizó la presidenta a partir del 2007 y que tenemos que redoblar aún mucho más el esfuerzo. Ustedes recordarán que el 27 de febrero, a pocos días del accidente trágico que sufriera el ferrocarril Sarmiento, formalizamos la intervención técnica y operativa del contrato que hoy estamos rescindiendo. Fue clara la decisión de la presidenta de generar una intervención, pedimos la colaboración de la Sindicatura General de la Nación y el ingeniero Baridó, que nos acompaña, en estos días, que pues fueron días, podemos decir que fueron 3 meses, pero fueron 90 días de trabajo más que intensivo, que formalizan un informe, que es informe sumado a toda la información producida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, más de la unidad renegociadora de contratos, la UNIREM, que tenemos en equipo con el Ministerio de Economía, generaron la base de sustentación de lo que plantea en términos técnicos este decreto y que lleva a la interrupción o a la resolución del contrato a partir de su rescisión por culpa del concesionario. Quiero en este punto realmente agradecer a la Sindicatura General de la Nación, al doctor Reposo, que en ese momento pudimos hablar con él, y fundamentalmente al interventor, al ingeniero Baridó, que nos permitió contar con una asistencia técnica de ese organismo en una etapa en que la presidenta entendió que era necesario mucha precisión y transparencia de las acciones y fundamentalmente teniendo en cuenta la trascendencia de las decisiones por venir. Sobre todo, además, porque debíamos, siempre lo dijimos, desde el 22 de febrero, y lo hicimos, y lo vamos a continuar haciendo, respetar la actuación de la justicia, es decir, algo mucho más que la independencia, la actuación libre de la justicia para poder justipreciar, en el caso del accidente puntualmente, y definir las causas del motivo del accidente, que por supuesto son una causa penal que no tiene absolutamente nada que ver en términos técnicos con este proceso de rescisión que está basado en una serie de incumplimientos que tiene la empresa, algunos de los cuales podrían estar o no involucrados en la causa, pero como ustedes bien saben, al día de hoy
la investigación judicial se encuentra en plena etapa de prueba e investigación. Se realizaron pericias que todos hemos visto en los diarios que no son concluyentes, hay distintas opiniones de los peritos y por supuesto que el doctor Bonadío está evaluando y bueno, ahora ya ha llamado un proceso de indagatoria que es un proceso totalmente paralelo y ajeno a este acto administrativo que se da en el marco de la decisión del imperio de las facultades que en términos administrativos tiene la Presidenta de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional. Esto de ninguna manera pretende ni debe ser mezclado con una causa penal que se está llevando adelante en un poder independiente, que es el Poder Judicial, en el marco de la causa que lleva adelante el doctor Bonadío. Señalamos también en aquella oportunidad que estábamos todos a disposición de este tema, en forma permanente, sobre todo para tratar de alivianar la pesada carga de los familiares que en definitiva, sobre todo los deudos de las víctimas, lo que buscan esencialmente es justicia. Y en ese sentido, poner a disposición de la justicia todos los elementos con los que contamos para poder avanzar en ese sentido que, reitero, es absolutamente independiente de este trámite o este decreto que resuelve un contrato por incumplimientos del contratista, del concesionario. Pero además de esta tarea fundamental es nuestro deber profundizar y renovar nuestro compromiso desde la gestión, tanto en la coyuntura, en lo planificado para el mediano y el largo plazo, retroalimentando y redefiniendo acciones desde el gobierno y desde el Estado para ir acompañando el crecimiento que ha tenido la Argentina. Esto fue lo que pasó a partir del 2003. Nuestro país en estos años para ir mejorando no solamente la calidad de vida, el impacto que ha tenido este crecimiento sobre la calidad de vida, la mayor cantidad de pasajeros, la mayor cantidad de vehículos que transitan nuestras calles y fundamentalmente este impacto ha tenido este crecimiento sobre la calidad y continuidad y normalidad de la prestación de un servicio público de transporte, en el caso de estas dos líneas, en el que viajan 600.000 personas por día. Imagínense, cualquier población media de la Argentina puede tener 100.000 habitantes, 50.000, es decir, prácticamente son 6 o 7 pueblos de 100.000 habitantes que se mueven a través de las líneas Sarmiento y Mitre solamente. En el plazo de la intervención también quiero destacar que contamos con el acompañamiento de todos los intendentes. 3 de febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Las Heras, Lobos, todas correspondientes a la línea Sarmiento y a los titulares de los municipios de General San Martín, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Exaltación de la Cruz, Campana, Zárate, todas correspondientes a la línea Mitre. No se interrumpió el servicio gracias a la denodada tarea de la intervención, por supuesto el acompañamiento permanente de los trabajadores de todos los gremios de la actividad. Le agradecemos a Omar que esté acá presente, que se pudieron precisar y confirmar las condiciones en que se presta el servicio y que en la coyuntura se realizaron las acciones correctivas y ajustes necesarios para adecuar las condiciones de operación al estado general de la infraestructura, equipamiento y material rodante, que como claramente expresan los considerandos del decreto, padecen de un déficit histórico, claramente explicado en el decreto y que intenté yo con algunas pocas palabras también al principio de esta charla poner en conocimiento de ustedes. Déficit que aún no se ha podido revertir. Decía la presidenta en su alocución en el Congreso el 1 de marzo, son ferrocarriles que están en la Argentina, en el contexto histórico de la Argentina, con un pasado, con un presente y con un futuro al que todos aspiramos que sea muy distinto fundamentalmente a lo que pasó del 55 hasta el 2003. Pese a las importantes inversiones realizadas en la traza ferroviaria y que hemos tenido que complementar y acompañar con fuertes inversiones en rutas y caminos que nos permitieran atender el tráfico de mercaderías, pero con inversión genuina, no las que preveía el plan Larkin.
para atender el tráfico de mercaderías de grano. Nosotros, cuando asumimos en el 2003, Argentina exportaba 65, 70 millones de toneladas de grano. Hoy estamos en 100 millones. Eso se transportan a través de rutas que ha construido el presidente Kirchner, que ha construido la presidenta en el marco de los planes y proyectos y planificación estratégica llevada adelante por el Gobierno Nacional. No nos olvidemos que el 25 de mayo del 2003 el gobierno se encontró con un escenario devastador, como dice bien el decreto. Más de 15.000 kilómetros de vía estaban fuera de servicio. Cientos de estaciones clausuradas, de 2.400 estaciones que tenía la Argentina en el año 76, a la salida de la dictadura quedaban menos de 1.500. Nosotros estamos haciendo plan por primera vez en 50 años de recuperación de estaciones. Estamos haciendo pasos bajo nivel, que también eran muertes permanentes todos los días. Recuerdo cuando inauguramos muy bien el paso bajo nivel de las 5 barreras sobre la Avenida Libertador, donde inclusive había muerto gente, cientos de personas en ese paso nivel. Decidimos entonces adoptar como política de Estado un rol activo en las concesiones ferroviarias, a fin de reconstruir el sistema ferroviario desmantelado, con el fin de fortalecer y mejorar los sectores actualmente en explotación. Para darles una idea, hemos invertido en infraestructura en el orden de 7.631 millones de pesos. Y hemos invertido socialmente, a partir del subsidio, que haría que un boleto valiera casi 5 pesos, si contáramos la amortización de la infraestructura, más el subsidio por el delta en los gastos generales del ferrocarril, casi 4,75. O sea, saquen la cuenta que prácticamente por boleto el Estado Nacional desde el 2003 a la fecha ha puesto en el orden de los 3 pesos. Esto habla a las claras. Habla a las claras de un país que viaja, que está incluido automáticamente. Cuando uno mira las estadísticas, prácticamente el incremento de pasajeros en ese plazo fue del orden del 20% desde el 2001 a ahora. Y no es que la Argentina tenga un 20% más de población, tiene un 80% más de actividad económica. Ahí está la cuestión. Leíamos días pasados algunos especialistas en tema energético que hablaban del autoabastecimiento energético de la Argentina de fines de los 90, con toda la industria cerrada, con 53% de pobres y con 23% de desocupación. Ese autoabastecimiento no es el que queremos nosotros. Nosotros queremos el autoabastecimiento de la recuperación del ferrocarril, de la recuperación de YPF. Esa es el servicio, como bien dice el nombre, al servicio de la producción y del pleno empleo. Creo que hemos avanzado 448 kilómetros de vías dentro del sistema interurbano reconstruidos en esta etapa, 757 en ejecución, 553 unidades entre parque de locomotoras y de vagones sumados, que son insuficientes, tenemos que seguir sumándolo. Y también tenemos que contar, como bien dice el decreto, asumir todos la responsabilidad. Toda la marginalidad que creó el neoliberalismo se expresa hoy en la quema de estaciones, se expresa hoy, 2 veces se ha destruido prácticamente la estación Constitución, 2 veces la estación Aedo, se han quemado 8 formaciones ferroviarias reconstruidas en la línea Sarmiento un par de meses atrás, se ha descarrilado, digamos en forma voluntaria, un tren para robarle mercadería, es decir, situaciones que también hemos tenido que enfrentar y que no encontramos tal vez culpables en esos actores, sino en las condiciones que generaron que esos actores tuvieran que llegar o llegáramos a este estado de situación y a este
estado de expresión de la sociedad, que es una sociedad que en el marco de inclusividad, de la asignación universal por hijo, del pleno empleo y del crecimiento del Producto Bruto Interno, el crecimiento de los deciles de incorporación al sector económico del sector extranjero de la sociedad, que es la sociedad que todos nosotros soñamos y queremos, los trabajadores, los partidos políticos, y por supuesto está claramente planteado dentro de la propuesta política del Gobierno Nacional y fundamentalmente en la clara discurso y alocución de la Presidenta el 1 de marzo. Desde el 2004 hasta la fecha, como decíamos, entonces se asignaron al sector ferroviario prácticamente 20.000 millones de pesos. Queremos seguir avanzando fuertemente en obras estructurales. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra de 11.000 millones de pesos que abarca prácticamente 11 distritos, incluida la capital federal, que le va a dar fluidez y seguridad al servicio. Vamos a seguir incorporando las formaciones de doble piso. Vamos a seguir incorporando y avanzando en la incorporación fundamentalmente como el tren Talgo a Mar del Plata, es decir, de incorporar la media y larga distancia al transporte de pasajeros. Y la Presidenta ha firmado en China un convenio para el reequipamiento del ferrocarril Belgrano, no solamente en vías, sino también en formaciones, que estamos peleando como corresponde en el área de economía para lograr las mejores condiciones para la Argentina. Próxima está la visita del primer ministro chino para poder avanzar en las condiciones, no como el plan Larkin, en las condiciones que a nosotros nos convengan para poder equiparar el ferrocarril Belgrano. En el marco también de la resolución, de la parte resolutiva del decreto, todos nos preguntamos esencialmente por qué rescindimos. Porque lo hemos dicho claramente recién, en términos políticos, la Presidenta con ese decreto que es una pieza en términos históricos de hacer un análisis de contexto y entender que todas las resoluciones políticas, sobre todo en cuestiones de tanta profundidad, tienen que devenir del proceso histórico preliminar y fundamentalmente el proceso histórico que uno pergeña y sueña para el futuro. Hemos precisado y confirmado las condiciones en que se presta el servicio. La CIGEN, a través de Raúl, del ingeniero Baridó, la CNRT, a través de Eduardo Cícaro, y la UNIREM, a través de los dos ministros del área, que los incumplimientos del concesionario sancionados por el Estado Nacional, ustedes van a ver en el decreto 250 multas que, por supuesto, estando en proceso de renegociación, de una renegociación que nosotros heredamos producto del 2001, no fueron aplicadas como no fueron aplicadas a ningún contrato, hasta en este caso que el contrato se liquide y se resuelve, donde van a ser perfectamente aplicadas, sancionadas y descontadas de las acreencias que podría eventualmente tener el concesionario. En créditos y débitos van a estar a favor del Estado Nacional. Son 70 millones de pesos en 250 multas. La multa tiene dos objetivos. El primer objetivo es sancionatorio, es decir, bueno, me aplican una sanción pecuniaria que me duele en el bolsillo, pero lo que busca es corregir una conducta, es cambiar una conducta. Evidentemente, la conducta del concesionario no cambió, no mejoró, no optimizó el servicio en los términos en que el contrato lo planteaba, en los términos en que las multas le indicaban que debía mejorar y fundamentalmente en las indicaciones que permanentemente fue dadas por la Secretaría y por la CNRT como organismo regulador. Tampoco han adecuado las condiciones operativas del servicio al déficit histórico en estado general de infraestructura, equipamiento y material rodante. Como consecuencia, esos incumplimientos agravaron el deterioro en la capacidad y calidad del servicio ferroviario, en el caso de estas dos líneas particularmente.
Estamos hablando de exigir niveles que permitan garantizar la calidad de servicio y seguridad acorde a la realidad de nuestros trenes, porque estamos hablando del funcionamiento de los trenes en la Argentina, en el marco histórico que describe el decreto. No en Nueva York, ni en Austria, ni en Roma, ni en Japón, en la Argentina. Esto es lo que se exigió al concesionario, niveles de Argentina, y nosotros claramente entendemos, no nosotros, los tres informes, el del interventor, como le respondía la semana pasada a un periodista aquí que me preguntaba cuándo íbamos a tomar decisiones, cuando tuviéramos terminado los informes íbamos a avanzar en consecuencia. El informe podía haber sido positivo o negativo. Evidentemente, los informes coinciden prácticamente en la base, cada uno lo hace desde una óptica diferente, pero coinciden en la necesidad de que el contrato no podría proseguir en términos normales, administrativamente hablando. Esto es lo que se exigió al concesionario y no cumplió. Por último, para aclarar, la Secretaría va a, de acuerdo a la manda, usar el mismo método que se utilizó cuando se resolvió el contrato de Ferrocarril Metropolitano, que se entregó en funcionamiento en concesión a los otros concesionarios. En este caso va a ser Metrovías y Ferrovías. En el caso del UGOFE, en la Unión de Gestión Operativa de los Ferrocarriles San Martín y Roca, hemos tenido un buen resultado, o un resultado muchísimo mejor que el que teníamos con el contrato con la empresa Metropolitano. Hemos tenido, por decir, en el caso del ferrocarril San Martín, en el 2005, cuando se rescinde, había 123 unidades en parque activo entre locomotoras y vagones, hay 169, o sea, se incrementó un 37%. En la línea Roca había 168, ahora hay 226, se incrementó un 35%. Y en el Belgrano Sur, que era la más postergada en ese momento, pasó de 60 unidades a 103, un 72%. Y hemos avanzado en esta etapa en 68 kilómetros de vías renovadas. Y en ejecución tenemos 80 kilómetros. El resultado es satisfactorio. Como sé que la pregunta se va a hacer, está claro que en la UGOFE participaba también TVA, obviamente como operador. Al rescindirse los contratos, en el caso de la UGOFE anterior, yo he instruido al secretario a los efectos de, a su vez, instruir a las empresas participantes de la UGOFE que por falta de objeto societario, en el marco de una sociedad anónima que constituyen, por eso tienen que resolverlo entre ellos, en el marco de la directiva que da la Secretaría de Transporte, proceda a la exclusión de la sociedad de TVA que ha quedado fuera del sistema como operador y prestador del servicio ferroviario. Ya no es prestador del servicio ferroviario, al igual que dejó de ser no metropolitano en el 2005. Y en este caso en particular se crea una nueva unidad de gestión operativa que va a estar formada, en el caso de la operación del Sarmiento y el Mitre, por Metrovías y Ferrovías para llevar adelante el servicio. Esperamos con una performance similar a la que hemos llevado entre el 2005 y el 2011 en el caso del Ferrocarril San Martín, del Roca y del Belgrano Sur, en donde en el marco de lo que es la realidad ferroviaria argentina el servicio ha mejorado. Esa es la tarea de la CNRT, de seguirlo controlando, de la CIGEN desde el ámbito que le corresponde hacerlo también, y por supuesto de la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación. Así que bueno, le quiero agradecer a todos, nuevamente a los trabajadores ferroviarios que desde el 22 de febrero en adelante pusieron todo de ellos y todo de sí para no interrumpir el servicio, demostrando verdaderamente una responsabilidad profesional, más allá de el poder coincidir en los objetivos básicos del Gobierno Nacional con la mayoría de sus dirigentes, y aspiramos y les pedimos que sigan acompañándonos en ese sentido, porque entendemos que la cosa es para mejorar, para seguir elaborando en conjunto nuevas políticas activas para encontrar un mejor desarrollo de los ferrocarriles en el marco de los claros objetivos que la presidenta dio en el discurso del 1 de marzo. Muchísimas gracias.
Muy bien. A continuación vamos a dar paso a las consultas de los señores periodistas. Como siempre, los invitamos a identificarse con nombre, apellido y medio al que pertenecen. ¿Con quién comenzamos? Ministro, buen día. Mariana Contartesi, de 360 TV. La primera consulta es, a la luz de que ya hoy se lleva adelante la rescisión del contrato, ¿cómo calificaría todos estos años lo actuado por TVA en la concesión? Y por otra parte, si puede explicar, por favor, sobre todo para que la gente comprenda, ¿en manos de quién va a quedar ahora administrados los servicios del Mitre y el Sarmiento? Gracias. Lo que nosotros pensamos de la performance de la empresa TVA está en el decreto, se lo vamos a repartir a todos ustedes ahora, lo acabo de decir, que ha habido incumplimientos, que ha habido multas, que si bien pecuniariamente podrían tener un significado, desde el punto de vista de la rectificación de conducta no se operó, y en base a las recomendaciones que dio el organismo regulatorio, que es la CNRT, el organismo en cuyo mano está la renegociación del contrato, y por supuesto el interventor, que funcionó durante estos últimos 90 días, evidentemente no estábamos satisfechos, por eso lo rescindimos. Respecto al otro tema, lo expliqué también recién, va a funcionar exactamente igual que lo que está funcionando el ferrocarril Roca, el ferrocarril San Martín y el Belgrano Sur, operado bajo el control de la Secretaría y de la CNRT por los dos operadores que hoy están operando el ferrocarril Belgrano Norte, el ferrocarril Urquiza, el subterráneo. Escuchamos la próxima pregunta. Señor Ministro, Federico Sever, de TN. La pregunta es la siguiente. A partir de toda la descripción que hicieron, que sobre todo usted mencionó como la palabra en un estado devastador, encontraron las líneas ferroviarias, teniendo en cuenta que esta decisión se toma ahora, a 9 meses de iniciar el gobierno, y teniendo en cuenta todas las advertencias que hubo en este tiempo, no solamente de informes periodísticos, sino también de informes de organismos oficiales, ¿no cree que se actuó demasiado tarde? ¿Usted no admite alguna responsabilidad por parte del gobierno en esto? Nosotros, dos cosas. En primer lugar, los organismos oficiales, en el caso de la auditoría al que usted se refiere seguramente, siempre elaboró informes sobre la base de los informes que elaboró la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Y los temas en relación a los tiempos se han tomado en función de los distintos hechos e informes que se fueron produciendo, y entendemos que el momento adecuado es este, si no lo hubiéramos tomado en otra oportunidad. En relación a mí no me corresponde hacer una opinión, la opinión la tienen que hacer los propios organismos y evidentemente ustedes, que son los periodistas, para eso generan opinión pública. Sí, acá, escuchamos, ministro. a ver, Bernardo Maniago, del C5N. No, quería preguntar a partir de cuándo se va a hacer cargo la nueva administración de las dos líneas de ferrocarril, y si va a haber algún refuerzo en el plan de inversión para la recuperación de las dos líneas. Nosotros vamos a seguir invirtiendo, lo que vamos a mejorar fundamentalmente en términos operativos. En las líneas estas se han incorporado mucha cantidad de coches, se ha incorporado, se han hecho obras de reparación de vías. El problema estaba fundamentalmente en el funcionamiento, y eso lo hemos ido viendo con el interventor en la operación cotidiana. Lo hemos ido viendo con el interventor y en el contacto permanente que hemos tenido con los trabajadores. Aquí está Omar Maturano de la Fraternidad, y lo hemos tenido también con la gente de la Unión Ferroviaria, con Raúl Sobrero. Hemos hablado con todos aquellos que son los protagonistas de la prestación del servicio. Y creemos que las inversiones están en el presupuesto y son las que vamos a hacer, igual que la que hemos venido haciendo. Lo que queremos mejorar esto es en términos operativos. Y los operadores se van a poner seguramente en el mismo día de hoy, terminada esta conferencia de prensa, el secretario de Transporte ya se va a reunir con los operadores para informarlos del tema y ya ponerlos a cargo de la operación. Muy bien, muchísimas gracias. De esta manera damos por concluido el presente acta a todos.